Bueno, pues bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de mi canal y bueno, hoy quería hacer una cosa un poco diferente. Os voy a explicar un poco cómo empezar a entender los objetos a través de las luces, la sombra y cómo descomponer un poco eh, las distintas propiedades físicas que tienen los materiales a la hora de pintarlos bueno, pues para facilitar la tarea primero de entender qué es lo que estamos haciendo y qué tipo de cosas hay que pintar y en qué tipo de cosas hay que pensar cuando pintamos un material u otro y también bueno pues para ver cómo a lo mejor en un asset que podría ser un asset que hay que hacer de producción o que puede estar sometido a modificaciones del cliente, cómo tener una versatilidad grande a la hora de modificar todo esto, pues para no tener que rehacer mucho trabajo y que puedas estar presentando eh, las cosas en los tiempos que te van a estar marcando, ¿no? Entonces lo que había pensado es hacer una escena muy sencilla. Voy a rotar esto. Hacer una escena muy sencilla para a partir de ahí poder ir trabajando. Bueno, con el tabulador podéis pasar por los diferentes modos de visualización de Photoshop, uno en el que tenéis las herramientas, otro en el que, bueno, eso ya cada uno como más cómodos os sintáis. Lo primero que voy a hacer, haciendo doble clic sobre la capa de background, libero la capa que antes estaba como bloqueada, ya se queda liberada, ahora ya podría trabajar en ella, pero de todas maneras lo que voy a hacer es crearme una nueva capa que voy a llamar, por ejemplo, objeto 1 y aquí vamos a hacer pues un objeto, voy a hacer una esfera de hecho, algo muy sencillo. Antes de nada voy a coger el background, la capa del background, voy a ir imágenes, ajustes y voy a reducir el color, la intensidad, como si tuviéramos un suelo gris medio, ¿vale? Para ahora poder empezar a tener margen para empezar a meter luz. Entonces vamos a crear ese primer objeto, le voy a crear de un color también, como veis, una intensidad media, bastante saturado, ahora mismo da un poco igual, ¿vale? Digamos que tendríamos, por ejemplo, imaginaos que tenemos una especie de esfera, ¿vale? Vamos a hacer tres objetos. Una esfera, voy a crear otra capa pulsando el iconito, lo vamos a llamar objeto 2. Ahora voy a cambiar el color, pues rojo por ejemplo, y voy a hacer otro objeto. En este caso aquí voy a hacer una especie de pirámide, ¿vale? Vamos a hacerla un poquito así con algún tipo de perspectiva para que luego nos dé un poco más de juego, ¿vale? Imaginemos que nuestra pirámide podría ir como algo así, ¿vale? Ahí tenemos una pirámide. Tampoco el objeto del tutorial es hacer una cosa, de hecho es hacer una cosa muy sencilla. Voy a afinar un pelín por los bordes porque os voy a enseñar luego una manera de trabajar a partir de la información que tenemos del objeto y siempre viene bien tenerlo un poquito claro. Le voy a poner debajo, ¿vale? Arrastrando simplemente lo paso por detrás. Y os voy a enseñar una manera de duplicar una capa muy rápido, pulsando la tecla Alt y arrastrando. Hemos duplicado la capa, ¿vale? Tenemos dos capas. Como tenía un poquito de transparencia, pues así ya la tengo con más opaca. Incluso podría hacerlo otra vez si quiero, ¿vale? Y ahora me aseguro que tengo todos los píxeles ya al 100%. Igual lo voy a hacer aquí también. Ya vais a ver que la esfera, ¡pum!, va a ganar en definición. Lo puedo hacer varias veces, ¿veis? Se van creando capas con el Alt, arrastrando y soltando. ¿Cómo se van creando capas? Luego las podríamos seleccionar todas juntas si queremos con el Shift y hacer botón derecho, Merge Layers y tenemos todas las capas en una, ¿vale? Esto es es una manera. Si quisiéramos tener una esfera más totalmente perfecta, podríamos hacer aquí una esfera. Con el control, con el Shift no se puede deformar, se quedaría exactamente de la forma, ¿vale? Con la M entramos en el modo selección, botón derecho, Select Inverse
y me puedo cargar todo lo que está por fuera, botón derecho con la M, deseleccionamos y ahora tenemos, bueno, una esfera pues mucho más definida, ¿vale? Con la V la puedo mover, la capa, ¿vale? Control T, entro en modo edición y puedo escalarla, ¿vale? La voy a hacer un poquito más grande. Y bueno, voy a hacer un objeto más. La pirámide que he hecho es horrible. Entonces, como no me gusta nada, voy a entrar en esta herramienta, en la del lazo, que es una herramienta de selección. Y voy a hacer un poquito más estos bordes, los voy a hacer un poquito más rectos, ¿vale? Más o menos. Ahí. Ya tengo una selección. Botón derecho, selecciono el inverso, suprimir. Ops, estoy trabajando en la otra capa. Me voy a la capa correcta, suprimir, deselecciono y ahora tengo una pirámide más definida. Y voy a crear un último objeto, un tercer objeto, que va a ser un cubo. Vamos a llamarlo objeto 3. Este objeto, vamos a dejar los nombres bien. Este objeto 3 lo voy a poner por delante de la pirámide, así que lo quiero por aquí delante. Y para directamente hacerlo pues, geométricamente correcto y más definido, pues lo voy a hacer con la herramienta del lazo, ¿vale? Vamos a conseguiré. Vamos a ponerlo también así un poco en perspectiva. Un poco más o menos. Tampoco hace falta que esto sea muy exacto. Uf, es horrible. Bueno, da igual. Vamos a poner en verde mismamente. Y con el bucket lo rellenamos y tenemos esta historia, ¿vale? Lo he hecho en la capa que no es, de nuevo. Me voy aquí. Y ahora sí lo tengo en la capa correcta, ¿vale? M, de seleccionar y tengo ahí mi cubo. Da igual que no sea totalmente perfecto. Puedo arreglarlo un poquito. A ver, vamos a modo rectangular. Puedo arreglarlo un poquito para que no haga tanto daño a la vista, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Y aquí tendríamos tres objetos que bueno, pues que están sobre un plano, pero ahora mismo no se entiende nada, ¿vale? Entonces vamos a coger, por ejemplo, el cubo o la esfera, da igual, y vamos a crear por debajo de esta capa, por debajo de la esfera, por encima del cubo en este caso, vamos a crear una capa que vamos a llamar oclusión, ¿vale? La oclusión, bueno, lo abrevio en OCC, ¿vale? La oclusión lo que va a hacer es ponernos los objetos en el suelo. Es un fenómeno que ocurre en todas las áreas donde la luz no llega con la misma facilidad. Pensar, por ejemplo, en las esquinas de las paredes, como la luz no llega a entrar en la esquina porque los fotones llegan menos justo a ese punto y se va a quedar más oscuro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear, voy a coger el pincel, voy a coger un brush bastante suavecito, ¿vale? Acordaros con el Alt. Y voy a elegir con el picker este color gris y voy a elegir un color más oscuro. En realidad ahora mismo nos da igual y ahora vais a ver por qué, luego lo vais a entender. Y voy a pintar donde la luz no puede acceder porque la esfera está más cerca del suelo. Vais viendo que se va a ir concentrando la sombra. No es realmente esto simplemente con una luz ambiente como la que podría darnos un cielo que nos está entregando luz alrededor de todos los sitios, pues quedaría algo así, una sombra muy difusa porque la luz no llega a tocar en estas superficies. Podríamos hacer lo mismo. Esta es la oclusión. Voy a hacer doble clic sobre el nombre, es la oclusión del objeto 1. Voy a crear otra capa para el objeto 2, que la vamos a llamar oclusión 2. Y el objeto 2, que es el cubo, pues hacemos lo mismo. ¿Qué pasa? Que como, como el cubo está tocando con el suelo, lo que vamos a tener simplemente
es una zona como esta, ¿veis? En la que la luz pues no va a llegar con tanta facilidad, ¿no? A lo mejor está muy visible, lo voy a afinar un poquito, ¿vale? Por allí detrás no tiene que estar y veis que lo que hace es ponernos el cubo automáticamente en el suelo, ¿vale? La oclusión se utiliza para eso, pero para otras muchas cosas. En realidad, en cualquier pliegue, veis donde, por ejemplo, en el pliegue de un brazo, pues en la zona de la axila, la luz va a llegar peor y va a ocurrir una oclusión, naturalmente, ¿vale? Entonces aquí vamos a crear otra capa que vamos a llamar oclusión 3. En este caso, oclusión 3. En este caso, para nuestra pirámide, ¿vale? Y a la pirámide pues le vamos a hacer lo mismo que le hemos hecho al cubo. Como está tocando el suelo, pues una línea finita, ¿vale? Por me he pasado, da igual, ahora la veo con el borrador, la voy a afinar y más o menos esto, ¿vale? Como veo que se me ha quedado un poquito más transparente la de la oclusión de la pirámide, la duplico la capa y ya la tengo más fuerte, ¿vale? Mergeo la capa y ahí tengo la oclusión. Pues ya hemos visto lo que es la oclusión. Ahora vamos a pensar que efectivamente estos objetos están en un cielo, ¿vale? Simplemente un cielo que está alrededor de ellos y que les está alumbrando de una manera, bueno, pues uniforme, ¿no? Un poco por todos los lados. ¿Qué tendríamos? ¿Cómo marcaríamos esa luz, ¿no? Que la luz viene de arriba, que es lo que necesitamos marcar. Entonces vamos a aclarar las partes de arriba. Vamos a ir a nuestra esfera, le vamos a crear una capa por arriba, que la vamos a llamar, por ejemplo, ambiente, AMB1, ¿vale? Y vamos a seleccionar el color de nuestra esfera. El cielo normalmente es azul, vamos a pensar que es un cielo normal azul, más bien tirando a clarito, y vamos a pintar. ¿Qué pasa? Si yo pinto aquí directamente, veis que estoy pintando en todo el dibujo y ahora tendría que borrar todo esto, ¿vale? Entonces, como eso es un poco rollo, lo que vamos a hacer es seleccionar de la capa de la esfera. ¿Cómo lo hacemos? Pulsando la tecla control y haciendo clic sobre el icono de la esfera en la capa, ¿vale? Veis que se selecciona la esfera en nuestra escena, ¿vale? Y entonces ahora cuando pintemos, con el Alt, hago esto un poquito más grande, cuando pintemos, no ocurre nada. No, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy en borrador. Tengo que seleccionar el. Cuando pintemos, vamos a ver que la luz solo se aplica ahí. Pulsando Control H podemos ocultar la selección. Sigue seleccionado. Si vuelvo a pulsar Control H, vuelve a aparecer. Pero puedo quitarlo de mi vista para cómodamente ver lo que estoy pintando y que no me moleste esa rayita que hay alrededor, ¿vale? Entonces, sigue seleccionado y ahora voy a pintar. Voy a coger, como es un cielo, voy a coger un pincel muy amplio y voy a empezar a dar pequeños toques, ¿vale? Voy a ir reduciendo y vais viendo cómo la esfera va dejando una sensación poco a poco de que hay un cielo arriba que le envuelve, ¿vale? ¿Veis esa forma que hace así? Podría ser todo el cielo que está alrededor y todo esto más oscuro es la zona, pues a lo mejor que está reflejando del suelo o del entorno que tenga alrededor, ¿vale? Para la esfera es muy sencillo y ahora pues iríamos, por ejemplo, a la pirámide. Os recuerdo que es una luz muy ambiente, todavía no hemos pensado en un sol, ¿vale? Pues vamos, por ejemplo, a ver cuál es el siguiente, el cubo, le creamos una por encima, seleccionamos con el control, clic, la selección que tengo es el cubo, hago control H para ocultar la selección y pinto, selecciono el color verde. Bueno, en realidad puedo dejar el mismo color que he pintado para todos, ¿vale? Este mismo color que he elegido para la esfera lo voy a dejar para el cubo. ¿Qué pasa? Que el cubo, como tiene una cara plana, va a recibir más luz por la parte de arriba, ¿vale? Podría ser algo así, ¿vale?
Y por los laterales, de hecho, me gusta este color, más o menos, que ha cogido. Quizás un poco intenso. Voy a reducir aquí en la opacidad de la capa, ¿veis? Puedo reducir, que esto es lo bueno de tenerlo todo separado. Y ahora puedo decir, este color me parece más natural, con respecto, viendo la esfera, cómo ha afectado a la esfera, me parece mucho más natural que sea un poquito más suave, ¿vale? Entonces ahora, una vez he alcanzado este color con esta opacidad, pongo el pincel, cojo el Alt para seleccionar un color y tengo ese color. Ya sé que ese color es el que voy a pintar, ¿vale? Lo paso de nuevo al 100%, ¿vale? Y vemos que tengo el color que no es. Pues nada, que voy a hacer, seleccionar esta capa y pintar con el color que realmente me ha parecido que más me gustaba, que es el que he seleccionado a partir de la transparencia, ¿vale? Deselecciono, hago deselección y ya tengo el cubo más o menos pintado, ¿eh? La parte de arriba. Voy a afinar un poquito este borde porque creo que se está metiendo, ¿vale? Afino un poquito, porque es que además ahora vamos a utilizar, vamos a seleccionar extendiendo un poco el concepto de la selección a través de las capas, que es muy útil, ¿vale? Porque ahora quiero pintar en estas dos caras, pero ya no quiero pintar en esta, ¿vale? No quiero pintar más. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar con el control todo el cubo y ahora con el Alt, Control Alt, si pulsamos Control Alt, ves que se pone un icono de menos. Esto lo que va a hacer es restar lo que queramos a la selección, que vamos a restar la cara de arriba. Ahora pintamos ya solo sobre estas dos caras, ¿vale? Voy a coger el mismo color y voy a hacer una especie de degradado, ¿vale? ¿Veis? Voy dando pequeños toques. Quiero que llegue al mismo color arriba, pero abajo no quiero que llegue tanto. De nuevo estamos reflejando toda esa información del cielo. Como me he pasado, o tengo la sensación de que me he pasado, quiero subir este color, cojo este tono y suavizo, ¿vale? Tenemos que seguir la dirección de la cara, ¿vale? Me parece que sigue muy intenso, ¿vale? No tiene que llegar en ningún momento al mismo color, ¿vale? Que tiene arriba. Arriba es donde más tiene que recibir, claramente, ¿vale? Y veis que voy ahí dándole para conseguir. Bueno, voy a hacer control H porque no veo muy bien. Y voy a dejar un poquito más de verde. Bueno, vale. Pues ahí lo tendríamos, ¿vale? Me sigue pareciendo muy intenso, ¿vale? Para este material, así que lo reduzco un poco todavía y nos quedamos ahí. Vale. Ya tenemos el cubo. Vamos a la pirámide, que tampoco quiero enrollarme mucho. Para la pirámide voy a cambiar un poco el color. De rojo más azul pues iría un poquito a morado, ¿no? Pues le vamos a dar con un colorcito así moradito. Vamos a probar, luego lo podemos modificar. Voy a llamarlo ambiente, como había llamado al otro. Ambiente 2, ¿vale? De la pirámide. Y esta, que no le he nombrado, ambiente 3. Vale, es importante nombrar las capas. Selecciono, puff, y me voy a mi capa y empiezo a pintar. Vale, igual, un poquito esto, vale, pues ya está. Tampoco os voy a dar mucho más la paliza con esto. El rollo es que vayamos empezando a ver que ahora tenemos esta luz ambiente que está dando. ¿Qué más diferentes propiedades podemos ver? Bueno, pues si le ponemos una dirección de luz, vamos a decir una dirección de luz, voy a crear una capa nueva y la voy a llamar luz, dirección, dirección, luz. Esto simplemente es para marcarnos una dirección del sol. Imaginaros que el sol estuviera aquí, ¿vale? Tengo seleccionado, hay que tener cuidado porque tengo seleccionado lo otro y por eso no puedo pintar, ¿vale? Imaginaros que tuviera un sol que está apuntando aquí, ¿vale? En esta dirección, ¿vale? Más o menos, y tirando hacia cerca de la cámara.
Vamos a empezar por la esfera porque la esfera nos va a ayudar mucho a ver dónde está colocada esa luz. Entonces en la esfera voy a crear una nueva capa por encima también, que voy a llamar, por ejemplo, Key Light, que es la luz principal de nuestra escena, ¿vale? En inglés Key Light. La luz principal la podéis llamar como queráis. El sol es una luz fuerte, yo le voy a poner de momento este amarillito, y si el sol estuviera totalmente vertical, la luz del sol estaría ahí encima, ¿vale? Si estuviera totalmente en la cámara, digamos, desde la cámara desde la que estamos mirando, estuviera el sol, la luz golpearía ahí. Nosotros lo vamos a poner en una posición un poco más interesante, que es como en 45 grados por aquí, ¿vale? Damos un poquito, me voy a ir más alto. Y ahí tenemos pues donde podría estar golpeando el sol. Parece que he pintado un especular, pero en realidad lo que voy a hacer, que luego lo vamos a pintar el especular, voy a seleccionar la esfera, control H para ocultar la selección y voy a pintar la luz del sol más intensamente ya, porque el sol pues hemos decidido que tiene fuerza, ¿vale? Es un sol fuerte y le pega ahí. Voy a atenuar un poquito esa visión que se ve ya del sol, ¿vale? En función de cada material, pues cómo se dispersa esta luz sobre el objeto sería diferente, ¿vale? Pero bueno, de momento nos quedamos ahí, estamos separando los diferentes tipos de capas que vamos a construir para formar una luz más o menos realista. Voy a seguir un poco con la esfera porque no quiero que esto se extienda hasta el infinito. Vamos a crear otra capa que va a ser la sombra, ¿vale? La vamos a poner justo por debajo del todo, ¿vale? Entonces vamos a llamarla Shadow, ¿vale? De sombra. Shadow 1, ya está. La sombra, que normalmente las tiramos como a negro naturalmente, son bastante oscuras, pero en este caso, como estamos haciendo un cielo, pues vamos a teñirlas ligeramente un poquito de azul, ¿vale? Por ejemplo, un azul. Luego lo podemos oscurecer, simplemente vamos a probar. Si la luz está golpeando aquí, la esfera tiene que generar una sombra que se proyecte, digamos, con esta. Otra vez tengo todo seleccionado. M de Select, Brush. La sombra, para que os hagáis una idea, va a ser algo así. Donde toque, como los rayos del sol golpean de manera infinita, la sombra se va a crear es paralela y se va a crear una sombra que va a ser algo así, una elipse que va a ser algo así, ¿vale? Siguiendo la dirección del sol, si estuviera más aquí, si la luz estuviera aquí, en vez de, lo voy a poner por encima porque si no, no vemos nada de momento. Si la luz en vez de aquí, la luz golpeara aquí, pues la sombra se iría allí, mucho más para allá, ¿vale? Entonces tenemos que pensar en el ángulo para poder colocar la sombra, ¿vale? Pues nosotros voy a deshacer todo esto rápidamente y vamos a colocar nuestra sombra, ¿vale? Poco más o menos. Yo la estoy haciendo algo así, ¿vale? Así un poco azulita. Vale. Vale. Voy al borrador, que no me gusta cómo la forma que está cogiendo, y le arreglo un poco, lo hago un poquito más elipsoidal. También podría hacer en el caso de la esfera una sombra, una selección con una elipse y listo, y rellenarlo, pero bueno, vamos a poner así. Y ahora le vamos a dar un poquito de transparencia porque no termina de me parece muy denso. Bueno, pues por ejemplo algo así, ¿no? Como estamos haciendo sombras azules, normalmente para que este suelo no sería tan gris, sería más bien tirando azulado porque reflejaría también el cielo. Entonces, bueno, dependiendo si fuera una tierra, un suelo que reflejara más, pero bueno, un suelo que refleje un poco, pues al final casi todos los objetos
recogen algo de luz, ninguno absorbe toda la luz y es totalmente negro. Entonces, bueno, sí, los hay, pero de laboratorio. Entonces, bueno, vamos aquí, Imagen Adjustments, por ejemplo, y hay un Colorize. Si consigo... si consigo verlo... Bueno, como no lo veo, quería mostraros la atrás de la capa, pero bueno, da igual. Cojo un color. Este gris, más o menos está ahí. Y en azules, pues le voy a decir que se tiña un poquito. Pues que se tiña un poquito a este color. Meto el bucket. Me aseguro de que está todo seleccionado. Y pinto. Vale, claramente esto es oscurísimo. Ahora sí. Imágenes, adjustments. En Hue Touch Saturation, que es color y saturación. Le voy a dar más luz. Lo voy a saturar un poquito, ¿vale? Antes no podía hacerlo directamente porque como era gris, aunque lo saturara, sí va a quedar gris, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos nuestro suelo que coge un poquito más de luz, ya de paso. Vale, más cosas. Si este suelo, en vez de ser de este color, tuviera otro color diferente, cuando la luz amarilla, cuando esta luz amarilla rebotara en el suelo, iría entregando parte de ese color a la esfera, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer un color rebotado. Imaginemos, vamos a hacerlo rápidamente, que este suelo fuera de un color rojo, por ejemplo, o a ver, algo que sea más cantoso. Vamos a ponerlo amarillo, ¿vale? Solo amarillo. Voy a conseguir algo más así, más saturado. Me he pasado. Vamos a algo más así. Esto es muchísimo, es horrible. Bueno, intentamos hacerlo un poco bonito. Bueno, da igual. Este color. Pues esto ahora podríamos generar otra nueva capa para la que iría por encima de la esfera, que la podemos llamar rebote, por ejemplo. Rebote, ¿vale? Entonces el rebote lo que haría sería con este color y rebotaría por la esfera el suelo. ¿Veis cómo la esfera se va integrando mucho más? Voy a seleccionar la esfera, por cierto, que no la he seleccionado. Oculto con control H. Y ahora sigo pintando un poco, ya sin miedo de tocar donde no tengo que tocar, ¿vale? Ahí vais viendo cómo esa esfera ahora da la impresión de empezar a reflejar un poquito el color del suelo, ¿vale? Pequeños toquecitos y vamos viendo, ¿vale? Voy a bajar un poquito la transparencia porque me parece que ha entrado demasiado y ahí vemos cómo esa esfera va tomando forma. De la misma manera, si la luz está golpeando aquí, esta zona de aquí naturalmente va a estar menos iluminada. Entonces podemos ayudarle un poquito metiéndole una zona como de alto contraste, tirando más oscuros, que va a hacer que coja mucho volumen la esfera. Eso lo podemos hacer creando una nueva capa que vamos a nombrar, por ejemplo, Shadow Tones, por ejemplo. He puesto esto en mayúsculas. Lo voy a conseguir. Shadow Tones, por ejemplo. El nombre da igual, o sea, lo estoy inventando sobre la marcha. Y aquí en el lado contrario, sí, está pintando, sí, voy a coger más oscuro. En el lado contrario a donde está la luz, vamos dando un poquito de oscuridad, ¿vale? A la esfera. ¿Ves? Que voy cogiendo, voy a quitar el rebote porque quiero ver bien qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Esto ahora lo estoy haciendo muy marcado, pero ahora le voy a dar transparencia y se va a ir, ¿vale?
pues más o menos algo así podríamos hacer, por ejemplo. Vuelvo a poner el rebote, que lo estoy viendo muy fuerte, y los shadow tones también los voy a bajar un poquito. Pero bueno, ya va cogiendo otro volumen. El rebote también lo estoy viendo muy alto. Y lo voy a bajar un poquito más. Bueno, pues ya veis cómo va cogiendo forma el objeto. Ahora sí, vamos a hacer una zona de altos especulares. Por encima de todo, specs, que esto básicamente es el brillito que sale en los objetos cuando tienen una fuente de luz que les está apuntando. ¿Vale? Puede ser más o menos concentrado en función de la superficie que sea, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Vemos cómo queda en la esfera. Y básicamente, bueno, pues en realidad, como esté de bonito, de feo el dibujo, importa poco. Lo importante es que os quedéis un poco con todo esto, porque ahora tenemos mucho juego que hacer. Es decir, si ahora por lo que sea nos dicen que la oclusión es muy poca, pues la podemos duplicar y tenemos una esfera que está más ocluida con el suelo, ¿vale? Lo que quiere decir que está llegando menos luz. O si las sombras decidimos que las queremos también más concentradas, pues las podemos concentrar más. Que no nos gusta el color porque nos dicen, no, es que es muy azul, que realmente es que es muy azul, y las queremos desaturar un poquito más, pues las desaturamos un poquito más. Y podemos ir haciendo todo esto. A ver, que creo que tengo seleccionado. Sí, tengo seleccionado y no me está afectando lo de seleccionado. Desaturamos y vamos a ver cómo podemos desaturar un poquito la sombra. ¿Estáis viendo? Vale. Y a lo mejor, bueno, pues como hay una luz ambiente muy fuerte, pues la queremos un poquito más transparente. Eso ya vamos viendo nosotros, ¿eh? Al rebajar la sombra, pues también nos puede pedir el cuerpo rebajar un poco la oclusión. O a lo mejor incluso control T y reducir la oclusión, porque nos parece que nos hemos ido muy lejos con la oclusión. Y reducimos la oclusión, ¿veis? Creo que queda más natural, queda más bonita. Claramente hay un error muy grande de perspectiva entre la esfera, la pirámide y el cubo, pero bueno, da igual. Ahora os piden cambiar el color y podéis cambiar el color de la esfera sin ningún problema. Vamos a Adjustment Hue Saturation y cogemos su color base, desplazamos el Hue y podemos cambiarle el color y hacerla automáticamente de otro color, más saturado, menos saturado. Podemos hacer lo que queramos, ¿vale? La podemos poner ahora de ese color y ya está. Imaginemos que ahora además, en vez de ser un sol, resulta que lo que tenemos es una luz roja. Pues podemos ir a la luz, Adjustments, Hue Saturation, y decirle, pues quiero ahora que la luz sea más roja, y automáticamente además quiero más intensa y más saturada, que se vea bien que es una luz fuerte. Pues ya lo tenemos. Y así podemos ir transformando toda la iluminación de nuestra escena, cambiar los colores, cambiar las sombras, cambiar los especulares, cambiar el color de rebote. Podemos cambiar todo de manera separada y crear diferentes materiales y diferentes sensaciones. Bueno, pues era un poco el objetivo. Si os interesan este tipo de tutoriales así un poco más técnicos, no tanto orientados a hacer un dibujo y a ver cómo queda un dibujo de bonito, sino también aprender un poco, pues, método de trabajo y algunas herramientas en Photoshop, pues nada, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.